Muchas gracias a todos los ponentes, unas intervenciones muy interesantes. Ahora pasamos a la parte de coloquio con unas cuantas preguntas y respuestas. Tenemos en torno a 35 minutos, así que seguro que salen discusiones muy interesantes. Mi primera pregunta es para Cédric. ¿Cuántos proyectos han llevado a cabo hasta ahora basándose en el Open Source Stack del que has hablado antes? Muy buena pregunta. Es difícil contestar en este contexto porque pues que el Stack Open Source ha jugado un papel en muchos aspectos diferentes. Hay unos 50 proyectos en la asociación que se deben a contactos entre nuestras empresas gracias a determinadas ayudas que hemos aprovechado y también gracias a que sabemos cuáles son nuestros miembros especialmente cualificados en un u otro ámbito y pues conociendo las empresas pues a veces nos dirigimos a ellas y les decimos, oye, ¿por qué no os ponéis en contacto con tal o tal otra empresa, etcétera? Pero de estos 50 proyectos en los que los stacks open source han jugado un papel, en la mitad de ellos, pues el Stack Open Source ha jugado un papel decisivo desde el principio. Por favor, ¿podría usted hablar un poco más despacio cuando modera? Gracias. Vale, mi siguiente pregunta también es para Frédéric. ¿Cómo se financia la construcción del HIC? Es cierto que no lo mencioné en mi presentación, pues el volumen de financiación asciende a unos 91 millones de euros. Inicialmente iba a apoyarlo por entero el Ministerio de Transporte. Hay razones por las que no ha ocurrido así, pero ahora en último término pues habrá una cofinanciación. Aproximadamente el 70% será asumido por el Ministerio de Transporte y 14,5 millones van a ser financiados por el Ministerio de Economía del Estado de Sajonia y el resto pues lo vamos a aportar, los 6,5 millones restantes los vamos a financiar nosotros mismos como asociación. Así que aunque en último término no dispusimos del presupuesto inicialmente comprometido, pues con esta solución hemos podido cubrirlo. Pues muchas gracias. Und die natürlich naheliegendste Frage, wann wird das Zentrum einsatzbereit sein? Sí, bueno. Es cierto que todavía no estamos en la fase de planificación. Lo primero que se va a terminar es la pista de ensayos de los 3 módulos previstos, porque ahí tampoco hay tanta obra que hacer, así que contamos con que la primera, esto estará terminado el año que viene. El laboratorio estará operativo en 2028 y las oficinas pues más bien a finales de la década, a principios de 2030. Aquí es importante establecer las prioridades más convenientes, empezar por lo que es más fácil de conseguir, la pista de ensayos. También es cierto que el foco de todo el sector está desplazándose a estos ensayos. Como nosotros pues hasta ahora estábamos muy centrados en el aspecto movilidad, pero los fabricantes de electrolizadores ahora también tienen una cierta prioridad. Y de momento la situación del mercado todavía no es satisfactoria y es por lo que queremos empezar por esto en primer lugar.
Sí, gracias, Frederick. Pues ahora preguntas a Juan. Tú hast hablado, du hast in deinem Bericht vom Bericht Geschäftsklima H2 in Andalusien gesprochen. Kannst du dazu etwas mehr sagen? Ja, auch in diesem Bericht geht es eben um die Identifizierung der Stärken und Schwächen und in Übereinstimmung mit der Situation der Mitglieder des Clusters ist das wichtig und die entsprechenden Erkenntnisse werden dann an die Ausschüsse weitergeleitet, jeweils an den, der dafür zuständig ist. Und es wird dann versucht, auch herauszufinden, wie die einzelnen Aspekte verbessert werden können. Und die ganzen Ergebnisse dieser Arbeit leiten wir dann weiter, entweder an die andalusische Regierung oder an den Intercluster. Es handelt sich ja meistens dabei um Fragen, die für uns alle relevant sind. Also sobald eben die Ursachen für bestimmte Probleme erkannt worden sind und Lösungsansätze gefunden worden sind, werden diese dann geteilt mit den anderen. Ja, du hast hier von Themen gesprochen, die uns alle betreffen. Da ist für uns alle natürlich die Erinnerung an den Blackout vor einigen Wochen unauslöschlich. Wie kann das die Wasserstoffprojekte beeinflussen? Nun, hier müssen wir wirklich abwarten, bis klar ist, was die Gründe für diesen Blackout waren. Das ist ja noch nicht der Fall. Im Moment nutzen wir diese Phase, in der nach der Ursache geforscht wird, um auch unter unseren Mitgliedern Fragen zu stellen, sie zu fragen, welche glauben, dass dieser Blackout sie... Desde la lógica de un tema como el apagón, entendemos que, bueno, que ahora se mira un poquito más con lupa esos proyectos, sobre todo la parte de generación de energía renovable, y como hemos visto antes también en la presentación, ese desafío de esa burocracia, pues entendemos que pueda parecer que sea un poco más compleja, ¿no? Entendemos que, bueno, que haya que mirar un poco más con lupa. Pero ya te digo, habrá que esperar al informe, habrá que ver qué dicen desde la Administración Central y en base a eso, pues, reaccionaremos. Esperaremos con mucho interés, sin duda. Sin duda. Y por último, dentro del clúster, ¿qué mecanismos existen para facilitar la colaboración entre empresas, grandes empresas, pymes, centros tecnológicos en toda la cadena de valor del hidrógeno? Claro, nosotros como clúster no hemos dicho antes, o comenté antes, que hemos participado para el tema de generar transparencia, por ejemplo, con la regulación de implementación de equipos de hidrógeno desde la Junta de Andalucía. Intentamos hacer como generar un marco donde se den encuentro pues esas empresas productoras de equipos, esas empresas o que quieran consumir en un futuro. Digamos que nosotros generamos un marco de encuentro en el que las empresas entre ellas busquen sinergia, ¿no? Nosotros como clúster no ejecutamos proyectos, ¿no? Pero sí que intentamos con nuestra red de contactos y con nuestros eventos hacer que las empresas se encuentren y lleguen a identificar sinergias que luego puedan implementar, ¿no? Fenomenal, muchísimas gracias, Juan. Sí. Darf ich kurz an... Klar. Achso. Ja, okay. ¿Me permite? Sí, me ha interesado lo que has dicho y eso es lo que nosotros también vemos en nuestro trabajo, que es importante que las empresas tienen que cooperar de forma más intensa, dejando un poco de lado sus intereses más inmediatos, intentar aunar fuerzas y efectivamente sinergias a lo largo de la cadena de valor, y nosotros en el clúster intentamos fomentar precisamente esto. Les decimos a las empresas españolas, por ejemplo, bueno, pues en Alemania ahora mismo pues se está desarrollando esta tecnología o tal centro que os puede interesar. Todos estamos interesados en la descarbonización, en el hidrógeno
hidrógeno verde, en ser eficientes y de forma rentable para las empresas. Así que tenemos los mismos objetivos. Así que sinergias por encima de todo. Y si me permite hacer una pregunta acerca de tu experiencia, nosotros vemos con frecuencia que esta posibilidad de colaborar entre industrias es algo muy bonito en teoría, pero que con las pues reticencias políticas hay intereses a veces encontrados. Nosotros, por ejemplo, teníamos mucho interés en maquinaria agrícola, pero entonces el Ministerio de Transporte decía, bueno, pues no circula sobre la carretera, no es un vehículo de transporte, y a la inversa. Sí, es cierto que esta colaboración entre los sectores es importante. También los Estados federados tienen que adoptar un enfoque desde abajo hacia arriba, cuando muchas veces o demasiadas veces es a la inversa. En Andalucía estamos intentando implementar esto ahora, saber por parte de los interesados qué es lo que necesitan y trasladar esto a los legisladores. Pero desde luego estas son estrategias y luego cuando se trata de asumir responsabilidades, pues hay a veces hay intereses encontrados. Muchísimas gracias por ambas intervenciones. Se voy a preguntas al bloque empresarial. Tim, en tu intervención nos has contado un poco sobre el trabajo de Enapter. ¿Podrías expandir un poco más sobre qué hace exactamente vuestra empresa? Sí, jetzt habe ich doch noch Zeit, über die letzte Folie. Bueno, pues ahora sí tengo tiempo de hablar de mi última diapositiva. Bueno, tenemos esta tecnología AEM y la escalabilidad es muy importante. Bueno, quiero decir algo sobre lo que se ha dicho ahora. Es verdad que empezamos pequeños, pero lo importante es empezar. En los últimos años hemos escuchado mucho sobre 100 megavatios, etcétera, pero muchas veces los pequeños proyectos de 1 megavatio, 5 megavatios, pues no se realizan porque no hay nada preparado. Y nosotros apostamos por un sistema descentralizado. Y apostamos también por un enfoque paso por paso. Hay que iniciar proyectos de investigación, hacer proyectos de piloto para iniciar la producción de hidrógeno, y hay que colaborar con iniciativas como estas. Y nuestra empresa es bastante única en el ámbito de AEM. Nosotros empezamos pequeños, pero pensamos en grande. Nosotros empezamos a hacer y mostramos qué es lo que es posible. Nosotros estamos listos para el cambio, para la transición energética. Y recientemente, ¿cuáles dirías que son las innovaciones más recientes de Enapter? Ja, genau. Wir haben jetzt diesen Monat, am 1. Juli. Efectivamente, el 1 de julio vamos a tener un lanzamiento de producto muy importante. Ya he hablado de las soluciones software, los electrolizadores, etcétera, pero por supuesto, y desarrollando esta idea, pues los proyectos crecen, y es algo que ya también hemos oído por parte de otros oradores que han presentado el paisaje del hidrógeno en sus países. Pues ahora estamos hablando de megavatios, gigavatios, y es por lo que hemos desarrollado un nuevo stack que se presentará en julio, 10 veces el tamaño del anterior. Así que en nuestros contenedores vamos a tener 2,5 megavatios, y
así vamos a poder atender a proyectos de 25 o 50 megavatios en vez de 10, y también tenemos una versión móvil de nuestro electrolizador diseñado de tal forma que puede funcionar en condiciones climatológicas adversas. Por ejemplo, en alta mar se pueden trabajar con drones y se pueden atender a los electrolizadores en las plataformas en alta mar. Esa es una de las innovaciones que vamos a presentar. También has mencionado una solución de software optimizado mediante IA. ¿Qué significa esto exactamente en la aplicación a electrolizadores? Ja. Also, nochmal da auch ein bisschen ins Detail gehen zu können, in unserem System hat jeder Elektrolyseur, aber auch jede Gruppe von Elektrolyseuren und jeder Container diverse Sensoren. Und die Sensoren nehmen alle Datenpunkte wie Druck, Wasserstoffproduktion, Temperatur auf. Und durch unsere Software kann man eben aus diesen Punkten Modelle schaffen, die es erlauben, den Betrieb zu optimieren. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass in diesem Elektrolyseur, also in dem Container, hunderte solcher Stacks sind, wird dann die Software dabei helfen, Modelle vorzuschlagen oder Runtimes vorzuschlagen, die es eben erlauben, die Stacks anzusteuern, die gerade quasi die besten Begebenheiten für den Betrieb haben. Das heißt, zum Beispiel über die Lifetime eines Stacks hat man eine bestimmte Prozentzahl der Auslastung, 60 bis 80%, damit die Lebenszeit eben optimiert werden kann, sodass man auf die 70.000 bis 80.000 Stunden kommt, die ja IM- und PEM-Elektrolyseure momentan im Markt so haben. Und durch diese Software wird eben garantiert, dass über die Lebenszeit des Elektrolyseurs die Stacks auch so angesteuert werden, dass genau diese diese Faktoren wie der Output oder die Lebenszeit oder auch der Betrieb optimiert werden, sodass man garantieren kann, dass eben diese Flexibilität und die sekundenschnelle Ramp-up and Downtime optimiert werden und auch über die Lebenszeit des Elektrolyseurs bestehen bleiben. Also dass man wirklich einfach auch auf die Qualität, die wir versprechen, sich verlassen kann. Muchísimas gracias, Tim. Muy interesante. Paso ahora a Philip. Philip, mi primera pregunta sería si existe un procedimiento estándar en materia de seguridad al que se adhieran todos los fabricantes. En estos momentos hay grandes diferencias al respecto. En mi opinión, no hay un único procedimiento estándar. Todo depende del tamaño, del proceso. A veces en los proyectos ocurre que las cosas se reinventen porque las normas pues son las que todavía sirven de punto de orientación. También la directiva de bajo voltaje o de contenedores a presión. No hay unas normas estándar que sean de aplicación para todos, y ahí pues se pierde muchas posibilidades de diseñar un proyecto óptimo. Por esto yo recomiendo que se primero lleve a cabo una evaluación de seguridad, viendo a ver cuáles son las funciones de un proyecto que tienen que respetar ciertos estándares de seguridad, cuáles son los riesgos, cómo se pueden minimizar estos riesgos. Ahí hay algunos criterios, pero no hay un procedimiento único. Y en cuanto a retos, ¿cuáles dirías que son los retos principales para la instrumentación de medida en el sector del hidrógeno? Es que no me había puesto el auricular todavía. Bueno, en lo que se refiere a las técnicas de medición, pues
Los desafíos son dos. Por un lado, por el lado eléctrico, pues megavatios en escalas de gigavatios en Saudi Arabia, pues allí ya estamos ante extremos para esos tipos de sistemas y ahí hay que tener un poco de cuidado. Y en lo que se refiere a la técnica de medición, es que requiere una técnica de medición sumamente robusta, con 35 amperios en un electrolizador, pues los dispositivos de medición deben ser robustos, pero también tienen que ofrecer seguridad, tienen que tener una inteligencia interna, supervisarse a sí mismos para ser resistente a fallos, no deben estropearse por conectar y desconectar. Ese es un desafío. En cuanto al propio hidrógeno en sí, pues es una molécula muy pequeña del gas que también puede muy propensa a fugas y esto es difícil de detectar. Tenemos los sensores para hacerlo, pero son complejos. Desde este punto de vista, desde un punto de vista de técnica de medición, este es un ámbito muy complejo. Ja, vielen Dank, Philipp. Dann komme ich zu Ronald Klink. Wir haben noch etwa 10 Minuten. Du Ponéis en IDP. ¿Disponéis de las juntas adecuadas para el uso de una aplicación de hidrógeno? Sí, tenemos los de LSAFE, que son extremadamente cerrados, algunos que están producidos sin pegamentos. Pegamentos es un enemigo para oxígeno. Ya estamos fabricando, y para los stacks de electrolisis tenemos Unifluor 75 o 53 que ya estamos fabricando. Y desde IDT, ¿participáis activamente en el desarrollo de sistemas de hidrógeno? Sí, estamos colaborando con empresas, actualmente con el problema de PFAS, que estamos buscando otras soluciones. Estamos haciendo ahora unos stacks con ETFE. Esperemos que los resultados son buenos, pero es un tema muy difícil porque PTFE es resistente en principio a todo, y para reemplazar este material es muy complicado. PTFE se utiliza en cualquier cosa. Sabemos Tefal, make-up, los chips. Ahí han calculado que la economía europea solamente con PTFE son 68.000 millones de euros. Si van a prohibir todo esto, tenemos un problema muy grave aquí en Europa. No sabemos a dónde llega, pero creo que los indicios que para el tema de juntas podemos tener clemencia, porque PTFE no es peligroso. El problema de PFAS es cuando entras en tu cuerpo o en el agua, no puede desaparecer. Ese es el problema. Y por último, hablando de colaboración internacional, ¿cómo puede IDT ofrecer servicio al mercado español en aplicaciones de hidrógeno? Hace dos años hemos abierto un filial aquí en Tarragona. Aunque somos independientes, estamos diariamente en contacto con nuestros ingenieros en Alemania, y tenemos todos los recursos de la empresa. Incluso cada semana los clientes van a la fábrica en Annaberg para ver el proceso, para hablar con los ingenieros y para buscar soluciones. Entonces, estamos abiertos a todos.
Muchísimas gracias. Nos quedan unos minutos para preguntas del público. Si hay alguien que quiera preguntar algo a uno de nuestros ponentes, es el momento. Gracias por vuestras presentaciones. Mi pregunta iba para Ronald. En términos de vida útil, ¿qué podéis asegurar con vuestras juntas en el uso de electrolizadores? Como son juntas de valor añadido de alta calidad, la vida útil es bastante largo. Por norma, si miramos a la petroquímica están obligados de hacer una parada cada 7 años. Nosotros podemos garantizar que si están bien instalados, si las características del equipo están bien y el equipo está en buenas condiciones, podemos garantizarlo. ¿Podríamos llegar a esos 10 años que a veces aseguran los fabricantes de electrolizadores sin problemas, entonces? ¿O superar? No tenemos los datos exactos, pero sobre todo las juntas de grafito, etcétera, eso sí tiene. Con las juntas de PTFE es un poquito más complicado. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta para Tim. ¿Qué mejoras podemos esperar tanto en escala como en precio en los electrolizadores AIM? En el precio, ich glaube, wenn man, ich antworte auf Deutsch. Voy a contestar en alemán. Lo que vemos en estos momentos es que los precios se sitúan entre 1 a 2 millones por megavatio por parte de las empresas europeas, mientras los precios en China más o menos ascienden a una décima de estos precios, $100.000 por megavatio. Así que esto va a ejercer una presión sobre los precios que es mala para la industria y no cabe esperar que la industria europea se acerque a estos precios chinos, pero sí que para el año 2030 cabe esperar un precio de 500.000 euros por megavatio como estándar, quizás unos años más tarde. Pero más o menos esta es la expectativa. Pero habías preguntado por otra cosa, no solo por el precio, por la escala también. Sí. Es un poco difícil de contestar, pero creo, no soy tan optimista como para decir que ante el crecimiento de mercado que vemos en estos momentos vamos a conseguir todos los objetivos de la Unión Europea hasta el año 2030, pero ojalá sí dentro de un plazo un poquito más largo que lleguemos a unos gigavatios de doble dígito, aunque sea con unos años de retraso. Este mismo tema de la competencia desde China y bueno, me cabe después de tu comentario simplemente repetir y apoyar que los gobiernos europeos hemos aprendido la lección de la historia del solar. Aquí, por ejemplo, en España hay un sitio, Puerto Llano, donde Iberdrola ha lanzado un primer proyecto a gran escala de hidrógeno verde, pero mira, si vas al lado tienes una instalación cerrada de la construcción o asamblea de paneles solares. Es que los gobiernos europeos ahora están vigilando el mercado y agradecemos a la información que podamos recibir desde el mercado porque la competencia desleal desde China no es aceptable. Bueno, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Tengo yo una. Para Frederic, como representante de una asociación, me interesa. ¿Cómo se puede ser miembro de HZBO y qué ventajas aporta serlo? Bueno, no somos una asociación, es que en Alemania hay dos palabras. Bueno, para ser miembro de nuestra organización, por favor, sencillamente escríbanme, les mando un formulario de inscripción, de solicitud de adhesión, y la cuota depende del tamaño de la empresa. Y una vez cumplimentada esta formalidad, pues ofrecemos a esta empresa visibilidad en todas las iniciativas que tomamos. También incluimos las capacidades y competencias de esta empresa en nuestra base de datos y les informamos sobre posibilidades de contacto con otros proyectos, otras empresas dentro del mundo del hidrógeno verde. Es muy fácil entrar a ser miembro. Muchísimas gracias. Ya nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos por vuestras respuestas, por vuestras reflexiones. Ha sido muy interesante. Ya con esto damos finalizado este panel. Muchísimas gracias.